terrible y ya saber que otra vez ya no iremos al mundial, otra vez eliminado. Hasta aquí llegó Perú en estas eliminatorias. Ha empatado con Ecuador y ya prácticamente ahora sí estamos eliminados de todo esto. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, tal vez, supongo, pero realmente yo no siento una tristeza, siento un pesar porque claro, es feo de que no podamos clasificar al otro mundial, al menos en un repechaje, porque en las últimas eliminatorias hemos llegado al menos a ese puesto de repechaje y esta vez no, y es peor porque incluso la otra vez llegamos como quinto, pero está bien, y esta vez ni siquiera pudimos quedar en el séptimo puesto. Pero no me siento triste porque en realidad ya prácticamente casi que estábamos eliminados. Será difícil llegar a clasificar en ese séptimo puesto porque ni siquiera íbamos a poder clasificar directos, aún así hagamos los puntos que hagamos. Para llegar al puesto de repechaje aún así nos iba a costar demasiado. Solo me sabe mal que Perú no pudo ganar a Ecuador pese a que en un momento se quedaron con 10 jugadores. Que Perú no le puede ganar a Ecuador no es una sorpresa porque ya había dicho que Ecuador es la selección menos goleada en esta tabla de eliminatorias. En 15 partidos solamente ha recibido 5 goles y se enfrentaba contra Perú, que contraparte a eso es la selección que menos goles ha marcado. Por eso yo mencioné de que era muy importante de que Perú vaya a conseguir esos 3 puntos a Colombia porque tenía la posibilidad. Colombia no venía bien y era posible rescatar de allá esos 3 puntos para en un posible empate, que yo sí aseguraba de que Perú llegara a empatar acá en Lima, porque como les digo era muy difícil de que Perú le gane a Ecuador, porque repito, Ecuador es un equipo que ha recibido muy pocos goles y era un poco ilusorio creer de que Perú le fuera a meter uno de esos goles. En realidad el partido de Perú no fue malo, en realidad fue bueno, también teniendo en cuenta que Ecuador es una de las selecciones que está en la parte de arriba de las tablas de la eliminatoria, pero hizo un buen partido. Es cierto de que Ecuador en algunos momentos fue al ataque, empezó a controlar un poco al Perú. Al inicio de la segunda mitad creo que Perú no pudo salir hasta después de los 15 minutos porque Ecuador estaba dominando, ¿no? Pero en realidad el partido de Perú fue bueno, y fue bueno porque estuvieron jugando con una alineación que es típica de la de Perú. Estupideces del 3-5-2 ni esa huevada que intentaron Reynoso y también Fossati. Claro, ellos son una de las principales razones por las cuales Perú ha tenido que llegar a estas instancias con estos puntos y con estas obligaciones de tener que ganar prácticamente todos los partidos que le quedan. La ridiculez de tapar la videra para que nadie pudiera ver los entrenamientos de la selección como si alguien quisiera copiarle a quien en ese momento era la peor selección de todas. La terquedad de Fossati de insistir con su 3-5-2 que como les digo no funciona en el Perú. Creo que Perú en todo el camino de las eliminatorias perdiera puntos muy importantes, puntos de que si los hubiera conseguido nos hubieran ayudado mucho. Por ejemplo, dejamos algunos puntos al no poder ganar de local ni a Chile ni a Venezuela, puntos que en este momento nos ayudarían demasiado, puntos que al final nos hicieron mucha falta. Y ojo, no todo es culpa de Reynoso, de que Reynoso sí la cagó muchos partidos y de que Fossati no, es cierto sí, de que la cagaron en muchos partidos y de que ellos fueron los que dirigieron en esos momentos desde que Perú estaba mal y que por culpa de ellos y sus decisiones es que perdimos muchos puntos. Pero no es que ellos se levantaran un día diciendo bueno, hoy voy a ir a la Videna y me voy a poner a dirigir a la selección peruana de fútbol. No, a ellos lo llamaron para que sean los directores técnicos. ¿Y por qué? ¿Quiénes fueron los que los llamaron? Pues a Reynoso quien lo llamó fue Juan Carlos Oblitas y quien aceptó eso fue Agustín Lozano. Si se podía cuestionar de que Gareca tenía que seguir en la selección luego de haber perdido ese repechaje, sí o no, pues eso ya cualquiera se lo podría decir que sí, que no, que bueno, que lo otro, que 2 repechajes sí no llevó, que otros que no, que igual no pudimos pasar. La realidad es de que Lozano no quería que continuara Gareca y le puso todas las trabas para que se vaya a la selección. Y obviamente no hay forma de saber qué hubiera sido si Gareca nos hubiera dirigido desde el arranque de estas eliminatorias. Quizás hubiéramos llegado a clasificar, como le digo, 7 puestos. Podría haber sido de que Gareca en uno de esos 7 puestos nos hubiera llegado a meter. Pero al final esas son suposiciones. Por la idea de Lozano, por la idea de Oblitas, terminamos con Juan Reynoso y luego de la tontería que terminó siendo, tuvieron que buscar otro técnico y aprovechando de que en ese momento Jorge Fossati había salido campeón de la Liga 1 con Universitario, pues decidieron llamarlo. Sin tomar en cuenta de que la alineación favorita de Fossati era un 3-5-2 que no le iba a la selección. Analizar el partido está un poco de más porque en realidad ¿para qué analizaríamos de que Perú jugó un partido decente o empató? Porque al final, como le digo, ya estamos eliminados, pero de todas maneras lo tengo que hacer porque igual quiero señalar algunas cosas. Para este partido Oscar Ibáñez saldría con Pedro Galés en el arco, lo de siempre, Luis Advíncula, Zambrano, Garcés y López en la defensa, Renato Tapia, André Carrillo, Edison Flores por izquierda y por derecha como extremos Andy Polo, Kevin Quevedo y en la punta Paolo. Prácticamente estos eran los mejores jugadores que tenía Perú, aunque yo hubiera preferido de que convoquen a Cristian Cueva porque bueno, ya saben de que actualmente Cueva está jugando bien en Cienciano. A razones para convocarlo sí habían, a diferencia de la Copa América del año pasado donde simplemente a Fossati se le dio la gana de llamarlo porque sí. Esta vez Cueva sí tenía justificación para ser llamado, pero increíblemente no lo llamaron, no lo sé por qué. Creo que Cueva nos pudo haber ayudado tanto en Colombia como en este partido, pero bueno, estas son las cosas que tenemos. Pero hizo un buen partido en la defensa, Luis Advíncula cumplió decentemente, Zambrano, Garcés estuvieron muy sólidos para defender los ataques de Ecuador, porque Ecuador llegó mucho al arco, pero esta defensa estuvo muy bien cerrada y Marcos López también tuvo un buen partido. Aquí contra
contra Colombia jugó muy bien. Por eso pese a que Ecuador atacó y tuvo muchas chances en las que en algún momento pudo haber marcado un gol, una buena defensa peruana evitó todo esto, la cual también recibió ayuda de Edison Flores en la primera mitad, que estuvo muy bien recuperando las pelotas, apoyó demasiado el Oreja Flores. Renato Tapia y André Carrillo de un partido más o menos que regular, tuvieron algunos momentos, especialmente André Carrillo de que por ahí una jugada que te podría ayudar, pero tampoco mucho, y bueno, Renato Tapia creo que jugó un partido regular. En la primera parte Perú tuvo sus chances, más del lado de Polo que de Quevedo, porque en la primera parte Quevedo casi ni apareció, fue todo del lado de Polo, y Polo tuvo dos remates para definir, cuales fueron bien pateados, pero el arquero de Ecuador estuvo muy bien, incluso también tapó un remate de Pablo Guerrero, uno que fue bueno, pero también estuvo atento el arquero. En realidad, aunque Ecuador tuvo su chance de meter gol, Perú también las tuvo. Fue un partido igualado en el que cualquier equipo pudo haber marcado el gol, tanto Perú como Ecuador. Hay una jugada en la que el balón le llega a bajar a Pablo Guerrero, el cual le gana al defensor ecuatoriano y define muy bien, pero el arquero de Ecuador lo tapa de buena forma. Como les digo, si no fuera por Gonzalo Valle y sus buenas atajadas, probablemente Perú hubiera podido meter un gol, quizás en la primera mitad, quizás en la segunda mitad, pero podríamos haber metido un gol. El cambio de Oliver Sone por Luis Advíncula tampoco fue un gran cambio, porque pese a que Advíncula tampoco es que haya destacado muy bien, haya sido uno de los mejores, igual está haciendo un partido regular, pero cuando entró Oliver Sone tampoco aportó mucho, proyectaba poco para el ataque, no se hacía jugadas muy claras, tampoco lo vi mandando un centro, realmente no creo que haya sido un buen partido Oliver Sone. En sí entró para ayudar fue Pedro Aquino, el cual había hecho un buen partido en Colombia. Saldría un Renato Tapia que obviamente no iba a aguantar nunca los 90 minutos porque ya hace un tiempo que no lo hace, y justamente fue por Pedro Aquino de que vino la expulsión de Alan Franco, el cual ya se había sacado una amarilla en una jugada en ataque de Ecuador donde le metió un codazo a Zambrano. En un buen pase que le da Pedro Aquino a Marcos López para que corra, el jugador ecuatoriano nuevamente hace una falta y se gana otra vez la amarilla, lo cual le supone la expulsión al minuto 75. Ahora Perú, que se encontraba frente a un Ecuador que se había quedado sin un jugador menos, tenía todas las chances de mandar a todos sus jugadores al ataque y buscar ese gol. Y aunque sí lo intentó, creo que no hubo una jugada muy peligrosa más allá del cabezazo de Marcos López que lo tapó nuevamente el arquero de Ecuador. Y yo creo que aquí se equivoca Oscar Ibáñez, porque al momento de que vio la expulsión de un jugador de Ecuador, los primeros cambios no fueron de Perú, fueron de los mismos ecuatorianos. Luego la expulsión, que fue al minuto 75, Ecuador hizo 4 cambios y recién sería al 85 donde Perú realizaría su última ventana de cambios, donde entraría Luis Ramos y Sergio Peña y saldría Edison Flores por Andy Polo. Y yo quiero preguntar, ¿por qué entró Sergio Peña? Entiendo el cambio de Edison Flores porque bueno, estaba cansado, había ayudado mucho en la primera y en la segunda mitad. Por el lado de Andy Polo yo no lo hubiera sacado, creo que igual estaba haciendo un partido decente, quizás podría haber aportado un poco más en el tiempo que se hubiera quedado. Parece normal el ingreso de Ramos, necesitábamos atacar como sea, pero ¿por qué diablos entró Sergio Peña? Yo no entiendo la verdad. Sergio Peña no aporta en la selección, no ha aportado ahora, no aporta antes, no ha aportado en ningún momento en la selección más allá de una que otra cosa, pero tantos partidos que se le ha dado a Sergio Peña y tampoco ayuda mucho. No es un 10 bueno de la selección, es un 10 malo. Juega borracho y descalzo, juega mejor que Sergio Peña. Jugar este cambio inútil, hubiera dejado en Polo, yo creo que mejor hubiera sacado a Kevin Quevedo, de que no aportó mucho en este partido, y hubiera metido a Brian Reina. Es un jugador desequilibrante por otro jugador desequilibrante. Yo creo que tenía más sentido que meter a Peña, que en los últimos minutos que le quedaban a Perú no hizo nada, estaba con la pelota en el medio de campo y no se le iba a hacer nada, solamente mandaba un pase para el costado, un pase para abajo, pero ningún centro, ninguna jugada, no hizo nada realmente. Quiero decir, no es que Perú no haya podido meter un gol nada más porque Peña entró a jugar, no, pero con Peña tampoco íbamos a buscar un gol. Creo que aquí Oscar Ibáñez sí se equivocó, porque no entiendo por qué lo metió a Sergio Peña y tampoco entiendo por qué se demoró tanto tiempo en hacer los cambios. Perú necesitaba buscar ese gol sí o sí, meter ese gol, y no importaba nada más, con que Perú ganara un 1-0 era necesario y era obligatorio. Pero bueno, terminó entrando Sergio Peña y sorpresa, Sergio Peña no hizo nada. Aunque Perú lo intentó y de todas maneras hizo un buen partido, como les digo, contra Ecuador, que es una buena selección, no pudo lograr ese gol. Por eso repito de que era importante que le ganaran a Colombia, porque era más posible que ganarle a Ecuador. Ahora que con este empate nos quedamos con 12 puntos, es casi imposible llegar a ese séptimo puesto. O sea, si sale un huevón con una calculadora te va a decir, no, pero que Perú todavía tiene posibilidades, porque mira, si Venezuela no suma ningún punto, si Bolivia no llega a pasar de los 18 puntos, y si Perú hace ¿saben qué tendría que hacer Perú? En sus dos partidos tendría que ganar y tendría que golearlos a Uruguay y a Paraguay. No tiene que golearlos por 4, por 5, por 6 goles, tiene que golear en total haciendo 10 goles en 2 partidos. O sea, Perú tendría que hacer 4 goles más de los 6 goles que hizo en 16 partidos. ¿Ustedes ven posible eso? Por esto Perú se convierte en la segunda selección que se queda sin chance de llegar a este mundial del 2026. Al menos Chile fue la primera selección que se quedó sin nada luego de perder contra Bolivia por 2-0, en la cual no jugaron a nada. Lo bueno de todo esto es que a Perú todavía le quedan 2 partidos más, contra Uruguay y contra Paraguay, donde Oscar Ibáñez podrá llamar a algunos jóvenes que eventualmente van a tener que competir en esas eliminatorias para el siguiente mundial. Ojalá que lo haga, porque en realidad Perú ya no tiene nada que perder, bien tiene todas las de ganar. Esta es la chance para probar a esos jugadores que nos van a representar en los siguientes años. Podrán llegar algunos de estos jugadores a las siguientes eliminatorias. La idea principal es de que algunos jóvenes ya vayan agarrando experiencia en estas eliminatorias, que se vayan probando contra estos países, que vean cuál es el nivel, cómo es que se juega un partido de eliminatorias, que la siguiente vez no nos vaya tan mal. Esta definitivamente es la última eliminatoria de Pablo Guerrero, el cual ya tiene 41 años, cual ha sido un jugador
jugador muy importante para Perú, ha sido un referente claro, ha sido nuestro capitán que nos ha ayudado muchísimo en muchas veces, pero creo que ya es el momento de separarse de la selección. Esperemos de que para la siguiente doble fecha veamos una sorpresa y Oscar Ibáñez llame a algunos jugadores nuevos. Se animen probando a un 11 más novedoso, quizás le pueda dar la oportunidad a Diego Enrique para que tape, para que Oliver Sone sea titular, porque realmente le falta mucho Sone todavía. Esté Noriega, que esté Luis Ramos de titular, más Loren Castro quizás, y por ahí uno que otro joven que también merece ser llamado. Y eso sería todo. Al final Perú está eliminado y, como les digo, no me causa una tristeza, pero sí me causa un pesar, porque al menos esperaba de que Perú tuviera algunas chances hasta la última fecha por ahí. Pero tristemente esto no se pudo. Volveremos a ver a la selección 2 veces más y luego tendremos que apuntar a las siguientes eliminatorias, que serán rumbo a, si no me equivoco, España, Portugal y Marruecos, que será en el año 2030. Gracias por llegar hasta acá, ya nos veremos después.